que hay un solo Dios, y ese Dios tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es hermoso, ¿verdad?, saber que contamos con el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Estamos aquí en esta tarde para ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como desde el principio, porque nosotros en muchas ocasiones pensamos que el Espíritu Santo fue, bueno, después que se lo dieron a los discípulos, de ahí en adelante. Y la mayor parte de las predicaciones, la mayor parte de los pueblos cristianos piensa que el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés, y ahí en adelante que el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios tiene suficientes evidencias, y como decía Irán, leyó uno de los primeros versículos que teníamos aquí apuntados, ¿verdad?, para señalar la evidencia. Ya lo leímos, desde antes de la fundación del mundo, ya el Espíritu Santo estaba trabajando para el beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es parte de la Trinidad, parte del Dios grande y todopoderoso que nosotros tenemos y conocemos. Así que no podemos desligarlo. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí desde la creación. Y ese versículo 2 de Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Oiga, yo pienso que estaría analizando, ¿verdad?, cómo vamos a formar, cómo vamos a ordenar esta tierra y a cómo convertirla y llenarla, y de qué cosas la vamos a llenar. Así que imagínense ustedes, el Espíritu Santo, o sea, Dios, que no deja nada al azar, que hace las cosas con orden, que hace las cosas correctamente. Pues mire, él hizo su análisis. Él también dijo, bueno, aquí vamos a ver cómo es que el hombre va a estar ahí bien, ¿cómo se dice?, como yo quiero que esté, que sea un ambiente de camaradería, de compañerismo, etcétera, etcétera. Así que en ese análisis el Espíritu Santo estaba ahí, ¿verdad? Dice que estaba sobre la faz de las aguas, que desde el principio podemos ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento trabajando. ¿Para qué? Para nosotros, como podemos decir. O sea, siempre el Espíritu Santo ha sido a favor de nosotros. Vamos a repetir, recuerden, no podemos desligarlo. Un solo Dios, un Dios donde el Espíritu Santo, su personalidad, su mente, su propósito, su objetivo son los mismos, no yo. Dios hizo al hombre ¿para qué? Para que viviera eternamente, para que compartiera la eternidad con Él. Así que ese principio nunca ha sido echado a un lado ni por Dios. Nuevamente el enemigo ha querido derribarlo, ha querido que el ser humano no vive eternamente, pero Dios quiere, Dios desea que tú y yo vivamos eternamente, porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Y desde el principio tenía el Espíritu Santo para trabajar con eso con nosotros. Tenemos también en Génesis 41:38, y aquí vamos a ver, como decía el hermano Ramón esta mañana de la predicación, nosotros tenemos que buscar el propósito del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Y vamos a ver una serie de citas bíblicas, donde vamos a ver cómo el Espíritu Santo obró desde el principio en hombres y mujeres a través de toda la Biblia, ¿verdad? Por lo menos del Antiguo Testamento, que es la parte que me toca, cómo Dios a través del Espíritu obró en estos hombres que Él escogió. ¿Escogió para qué? Para que hicieran algo a favor de la humanidad. En Génesis 41:38, por ejemplo, aquí tenemos a Moisés, ¿verdad?, cuando estaba allí en Egipto. Dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón notó que Moisés tenía el Espíritu de Dios. ¿Ah? Digo de José, ¿no? Simplemente de Moisés. Porque más adelante. O sea, recuérdese que José fue llevado, ¿verdad?, fue cuidado, protegido por el Espíritu Santo, fue llevado a Egipto, y sabemos
estaba viendo en estos días una emisora que la coge mi televisor, que no es DirecTV, que es con antena, en el canal 18.1, que es una emisora que se origina en Irán, pero se llama Hispan TV. Se origina en Irán, pero es para los hispanos. Y ellos tenían una versión de José. Estaban dando toda una novela. Era como una novela, porque era por capítulo, yo digo, una novela. Y yo, pues mira, estoy viendo una novela. Pero era la historia de José, pero vista desde el punto de vista de los persas, de los iraníes, que son los antiguos persas, ¿verdad? Interesante porque ellos plantean que Egipto y el faraón, cuando José hace estos milagros en Egipto y descubre el sueño y él lo pone como primer ministro allí, el segundo al mando a José, es porque reconocen que José tenía el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios. Ellos hablan todo el tiempo del espíritu de Dios, porque es que estas personas son musulmanes. Así que desde el punto de vista musulmán que estamos viendo este programa. Pero ellos no mencionan a Jehová, pero mencionan a Dios. Y recuerden que los musulmanes vienen de la raíz de Abraham, ¿verdad? De hijo apóstol. Pero que la raíz es Abraham, también de los musulmanes, ¿no? Así que ellos tienen una versión, entonces ellos dicen que el faraón se convirtió, o sea, en una versión, ¿verdad? El faraón y todo el pueblo seguían, bueno, que acabaron con todos los sacerdotes, los metieron presos, los sacerdotes de los dioses de Egipto los metieron presos, iba José allí con los soldados, alguien se ese templo, que eso es un dios, ¿cómo se llama? Eso es una estatua que no tiene poder. Interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es que aún el faraón reconoció que José tenía algo especial. ¿Y qué reconoció? El Espíritu de Dios está en José. El Espíritu de Dios. Así que vemos cómo el Espíritu de Jehová sí se manifestó en estos hombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todas las cosas que estos hombres hicieron, y eso lo vamos a entender desde el primer momento, es porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, actuó en ellos, ¿no? O sea, ellos dependieron del Espíritu Santo. Es interesante notar que cuando en el 28 dice Espíritu de Dios, y luego lo llama Dios en el 29, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Sí, que el Espíritu de Dios en este momento se reconoce como el mismo Dios. El mismo Dios. Importante eso. Gracias. Tenemos Éxodo 31.3. En Éxodo 31.3. Vamos a buscar ahí, Éxodo 31.3. Más que algunos no tener que buscar más. Dice, en este caso, pues estamos hablando de Aholiab. Ustedes saben, aquí el pueblo de Israel, pues estaba para construir para la cuestión del tabernáculo y dice ahí en el versículo 3, vamos a empezar de esto. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu Santo, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Oiga, y es aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Abisai, etcétera, etcétera, y por ahí sí. Hermano, que yo tenga un talento. ¿Quién es el que hace que ese talento sea de verdad un talento? O sea, una destreza. Dios a través de su Santo Espíritu. Aquí nos está hablando claramente que el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo es el que nos da la inteligencia, el que nos da el saber, que nos ayuda a nosotros a entender. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos que todos estos escritores, cerca de 40 escritores, ¿verdad? Todos con 1500 años de diferencia, pero eso, también 1500 años de diferencia, pero miren, unos eran obreros, otros eran pescadores, uno fue doctor, hasta abogado, legalista, o sea, reyes. ¿Quién le dio la capacidad? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién los inspiró a escribir? Y
yo pienso que algunos de ellos ni sabían escribir. Algunos de ellos yo creo que dictaron sus libros, dictaron las cartas, o el Espíritu Santo les enseñó a escribir. Pero el Espíritu Santo trabajando desde el principio con estos hombres que a lo mejor no sabían ni leer ni escribir, pero el Señor que los inspiraba, le daba inteligencia, dice ahí, le dio toda ¿qué? Sabiduría, inteligencia, ciencia, hasta arte, cosas para hacer, manualidad, o sea, quiero decir, cosas manuales, porque el arte en muchas ocasiones, ¿verdad?, tiene que ver con las manualidades. Así que vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, mire, prácticamente era un gran hacedor de que el hombre pudiera encaminarse, y todo lo que el Señor se proponía, el Espíritu Santo que era el que, ¿cómo podríamos decir? Intervenía. ¿Para qué? Para que se pudieran hacer las cosas. Inclusive, estas cosas que pueden ser materiales como uno dice, pero el Señor está ahí, porque el Señor es el que nos capacita, pero a través de su Santo Espíritu. Y por misericordia, porque si Dios se presentaba directamente, moría. Definitivamente. Recuerden que esta mañana establecimos bien claramente que la ventaja del Espíritu Santo es que no se queda, puede estar aquí y puede estar en cualquier lugar. Esa es la diferencia. Por eso cuando Jesús dijo, bueno, pues le voy a mandar a otro consolador porque yo ahora aquí no me puedo mover, aquí ustedes están bien y aquí no puedo salir, pero el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando venga, no importa que usted esté aquí en la China, usted invoca el Espíritu Santo y ahí está el Espíritu Santo, porque tiene esa movilidad. Tenemos también aquí en 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10:10. Vamos aquí a Samuel. Dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que tenemos aquí a Samuel, que se encuentra con un montón de profetas, pero si se llaman profetas era porque profetizaban. Así que, definitivamente. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios vino a Samuel? ¿Para qué? Para que profetizara, para que se convirtiera, como quien dice, en un profeta. Quizás aquel un montón de profetas que venían no lo reconocían a él como profeta, pero en estos momentos, Samuel, ¿qué hizo? Profetizó. Ese fue el propósito y el objetivo en ese momento de que el Espíritu Santo viniera sobre Samuel. Vemos cómo el Dios, ¿verdad?, siempre en sus planes, todo lo tiene que fríamente calculado. Pero todo el Señor siempre tiene todo planificado, como dice el pastor. Lo tiene todo porque Dios es un Dios de orden. Dios no inventa, no es la casualidad, no es, déjame ver si puedo resolver. No. Lo de Dios está completamente planificado. Nosotros somos los que le quitamos, cogemos el plan de Dios y lo cambiamos. Lo cambiamos para nosotros, pero no para Dios. Dios continúa con su plan. Y todos nosotros, como dice la Biblia, hemos sido predestinados para salvación. Todos predestinados para salvación. Si usted quiere romper ese plan de Dios, usted piérdase, se puede perder. Pero es usted el que rompió el plan de Dios, no es Dios quien rompe su plan. Su plan está en que, bueno, hizo la provisión más importante, Dios a Cristo, imagínense ustedes. Y después de eso, ¿qué hizo? Nos envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que estaba trabajando ¿desde cuándo? Desde el principio de la humanidad. Así que, definitivamente, es un Dios de amor. No hay forma de describirlo de otra manera. Es un Dios de amor y de misericordia. Tenemos también el 11:6, ahí mismito, en 1 Samuel 11:6, donde Saúl también recibe el Espíritu de Dios. Dice, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en mí de gran manera, porque ahí estaba él como medio rebelde, ¿verdad? Medio rebelde no, estaba contento porque había vencido a los amonitas, y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él, y dice ahí que le dio como una fuerza y cogió 2 bueyes y los picó y los picoteó. Pero el Espíritu con un propósito, con un objetivo, ¿no? Este objetivo de demostrar que Dios es el que está al mando, Dios es el que da la victoria,
no es que los soldados o porque Saúl fuera grandote, porque ustedes saben que ese fue el primer rey de Israel, lo hicieron grandote, lo escogieron buen mozo, grandote, fuertón, pero acá libre del Oriente, el Señor es el que dirige y es el rey de reyes y el señor de señores, y él es el que dirigía los ejércitos. Dios dirigía los ejércitos y todas las victorias del pueblo de Israel fueron porque Dios las hizo. Y tenemos también en 1 Samuel 19:20 otro lugar donde también se menciona que el Espíritu Santo vino sobre quién, sobre los mensajeros de Saúl. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales dieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Como una señal para que tanto Samuel, tanto David, como los profetas que estaban con él, habían sido enviados y era propósito de Dios. O sea, aquí se convierte en que las personas pudieran entender que esto estaba dirigido por Dios. No, que David no tuviera perdón. ¿Saben la historia? ¿Verdad? David estaba huyendo de Saúl. Saúl era lo perseguido porque sabía que el próximo rey de Israel iba a ser David. Así que ya eso estaba designado. Pero, así que cuando se acercaba cualquier mensajero de Saúl, David lo que hacía era que huía, porque David no quería entrar en guerra con Saúl. Porque siempre David reconocía a Saúl como el rey ungido de Dios, y hasta que no fuera su tiempo, David iba, hasta que no sea mi tiempo, Dios me diga cuando será mi tiempo. Mientras tanto, no entro en pelea con Saúl. ¿Y vas a decir algo? Será ungido, sí. Sí, exacto. Job 33:4. En Job 33:4 encontramos también otro momento en que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifiesta. Dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Qué nos está diciendo ahí? Fíjense ustedes que Job reconoce a un solo Dios, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, es Dios. Él me hizo. Sabemos todos nosotros que quien nos hizo a nosotros, quien nos creó, quien con sus propias manos hizo el muñeco de barro. Sabemos que fue quién, Jesús, ¿verdad? Dios a través de Jesús. Pero aquí Job está reconociendo que el Espíritu Santo también estuvo ahí, y Dios estuvo ahí, porque estuvieron. Cuando está uno, ¿están qué? Están los tres. El Omnipotente me dio vida. ¿Por qué? Porque significa Dios. Así que es un reconocimiento también de Job, para que veamos cómo el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento se manifiesta a los diferentes hombres y a todos los profetas, porque los profetas no iban a profetizar si no era porque el Espíritu Santo les daba esa profecía, o los inspiraba a profetizar, o los llenaba del espíritu de profecía. Tenemos Jueces 13:25, y aquí pues estamos hablando, vamos a ver de una persona, ¿verdad?, que todos conocemos, muchos conocemos a todos los que hemos mencionado, ¿verdad?, pero le gusta mucho a los niños. Jueces 13:25. Esto fue cuando nació Sansón. 13:25 de Jueces. Dice, y la mujer dio a luz, también en el 24, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaban. O sea que Sansón, fíjense ustedes como dice, y el Señor que lo bendijo. ¿Con qué lo bendijo? Con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu Santo. Y Sansón era un juez en Israel, y dice que se empezó a manifestar en diferentes ciudades. ¿Cómo? Pues dando a demostrar que él tenía el Espíritu Santo, porque era un representante de Dios, era un juez
de los lados de Israel y era un representante de Dios. El Espíritu Santo era quien lo dirigía. Qué interesante, ¿verdad? Que dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. En el próximo texto, en vez de decir, y Jehová comenzó a manifestarse en él, no. El Espíritu Santo. Yo entiendo que cuando Dios hace estas manifestaciones en la palabra de Dios, es para que nosotros estemos claros. Hay tres divinas personas en un solo Dios. Eso no es, y el Espíritu de Jehová el Espíritu de Jehová es una persona, o sea, que como manifestábamos en esta mañana, en la clase y en la escuela sabática, hablando en la predicación, no hay duda de esa parte, no hay duda. El Espíritu Santo ha estado trabajando con una persona en cada individuo, en cada profeta, en cada persona, personaje bíblico que hemos estado mencionando. Tenemos en Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Aquí vamos a ver a David. ¿Verdad? 16:13. Y aquí vamos a ver cuando se escoge a David para ser el próximo rey. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo hundió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, de aquí mismo en adelante David había sido ¿qué? Había sido bendecido con el Espíritu Santo y dirigido. Prácticamente su vida fue dirigida hasta aquel momento terrible, ¿verdad? Donde se apartó, en vez de quedar, seguir cumpliendo como hasta ese momento había cumplido, ¿verdad? Con la voluntad de Dios, en el momento que se apartó, como le pasó a Eva, y como nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando quitamos el pensamiento, cuando nos quitamos nos dejamos de asirnos de Jehová, realmente el enemigo se aprovecha y nos da el empujón. Y caemos bien molores, caemos en el pecado. Porque esa es la labor del enemigo. Verá el momento en que usted, mire, se despega. Y cualquier cosita va a explotar. Dime, ¿no? Interesante ver que David, luego que sucede eso, que se aparta, ¿verdad? Porque momentáneamente, dado por las acechanzas de Satanás, que siempre está ahí poniendo cositas para entretenernos. Luego David, cuando ve lo sucedido y puede reflexionar sobre todo eso, en el Salmo 51 le dice, no eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. No eches delante de ti y quites tu santo espíritu de mí. Un salmo muy bonito, verdaderamente, que todos debemos meditar. No quites, porque ese es el que lo había dirigido hasta ese momento. Es el guía. Exacto. Interesante. Gracias a por tu aportación también. Segunda de Samuel 23:2 nos dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí estamos en la parte final de la Biblia, cuando ya David está entregando el trono y entregando su vida, como quien dice. Y entonces él lo que está es resumiendo. ¿Quién me ha dirigido? ¿Quién ha hablado por mí? Todo lo que yo he hecho, no lo he hecho yo. Él está reconociendo que su vida ha sido ¿qué? Dirigida y usada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. O sea, Dios es el que ha conducido su vida y que no lo vayan a poner como grandote o no. El que hay que engrandecer siempre es aquí, Dios de los cielos. Y eso es lo que hace David en este versículo, ¿verdad? Reconociendo la grandeza, el poder de Dios y sobre todo la dirección del Espíritu Santo. Reconociendo la dirección del Espíritu Santo. Permítame, es verdad que nosotros en nuestra vida siempre podamos hacer ese reconocimiento, que cuando hagamos una obra, cuando hablemos algo, cuando alguien venga, qué sé yo, porque le dimos un estudio bíblico y se convierta, nosotros podamos decir, no fui yo, fue el Espíritu Santo que me dio y que me guió y que hizo que yo tuviera eso. Quería, en Jueces 14, 14:6, si lo tenía. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.
Qué interesante notar que algunos piensan que es el pelo la fuerza de él, y era el espíritu que... Sí, claro, todo lo que hizo Sansón, y eso es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Siempre debiéramos reconocer que nosotros no tenemos ni siquiera la inteligencia, y eso lo vimos en la parte anterior, ¿verdad? Dios le dio la inteligencia, la sabiduría a aquel para que pudiera hacer cosas. Todas las cosas que nosotros hacemos es porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Sansón pudo hacer muchas cosas porque el Espíritu de Dios estaba en él, como dijimos, desde que nació. Así que él lo que hacía era porque el Espíritu Santo estaba con él, no porque él fuera puertón y cosas por el estilo. En el verso 19, perdonando, y vuelve y repite, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, le descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando su despojo. O sea, que estamos hablando que siempre se manifestó su cosa sobrenatural, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Todo el tiempo fue el Espíritu Santo el que hizo que él hiciera las cosas que hizo. Bien. Vamos a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Y aquí pues habla del Mesías, ¿verdad? Pero habla del Espíritu de Jehová. Está hablando de Jesús y está hablando del Espíritu de Jehová. Son la misma persona, ¿verdad? En el versículo 12 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y que el Espíritu Santo nos da todas esas cosas. Lo que es importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros, more en nosotros, para que nos ayude a tomar decisiones sabias e inteligentes, para que nos ayude a cuando hablemos sabiamente, inteligentemente. Y el Espíritu Santo, cuando hablemos así, también convencerá a las personas que escuchen nuestras palabras. Esas son características de una persona, no de un soplo, ni de una fuerza. O sea, sabiduría, poder, consejo, conocimiento, temor. Y en el mismo Isaías 61:1. El capítulo 61 y versículo 1. Vamos terminando ya. Digo, podríamos tener muchas más, porque el Espíritu Santo se manifiesta en todo el Antiguo Testamento, así como Jesús aparece en cada libro, podemos encontrarlo. También el Espíritu Santo también lo vamos a encontrar ahí. Y en el 61:1 dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar todo. Y para sigue diciendo todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero empieza diciendo que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. O sea, como decía Ramón esta mañana, para nosotros poder hacer eso, tenemos que tener el Espíritu Santo. Para poder ir a predicar el Evangelio, para poder ir a ayudar a las viudas, para poder ayudar a los necesitados, para orar con los enfermos, necesitamos ese Espíritu Santo. Es el que nos motiva, es el que nos impulsa, es el que nos ayuda, el que nos da el tiempo, el que realmente necesitamos el Espíritu Santo. Que nos hace disfrutar es el poder, por eso, es que es el poder detrás del trono, como decimos nosotros. No podemos sin él. Así que ese capítulo 61 es bueno que nosotros lo leamos y lo leamos, porque ahí está la misión de cada uno. Ahí tenemos los tres títulos: el Espíritu, Jehová, el Señor. Sí, todo, ahí están los tres puntos del Dios, el Dios triuno completo. Y Ezequiel 11:5, Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Sí, dime. Sí, estamos abiertos. Yo digo, tomando el análisis de que el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos las cosas, ¿verdad? Nos ilumine, nos dé inteligencia, sabiduría. No es únicamente para predicarle a la gente ni para ayudar a los enfermos, comenzando desde
tú vas a dialogar con tus hijos en alguna situación, como tú nos vas a aconsejar. En nuestros trabajos, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que venga, que tú veas, que se te acerca, que tú puedes intervenir en esa. El Espíritu Santo, si uno lo invoca, nos usa para que a través de nosotros podamos llevarle aliento a la gente y trabajar con sabiduría, pues nuestro hogar especialmente, que es la base de nosotros. Exactamente, es el testimonio de uno, es empezando desde el hogar. Eso es así. Y la ventaja de tener el Espíritu Santo es como tú decías, nos da la inteligencia y la sabiduría cuando es el momento preciso. El Señor pone siempre, recuerden que las obras que nosotros hacemos no son que nosotros porque somos buenos, es que el Señor pone las obras para que nosotros las hagamos, no obras. Miren, yo estoy claro en que las obras que yo puedo hacer no son las mismas que puede hacer el pastor, porque el pastor tiene unas capacidades, unas cosas que el Espíritu Santo le ha dado, que Dios le ha dado para él hacer unas obras, y las que yo voy a hacer posiblemente sean otras, en mis talentos, en las cosas que el Señor me ha dado. Posiblemente, como yo no soy carpintero, que a lo mejor una señora tiene que ser la casa rota, pero yo no puedo ayudar ahí. A lo mejor voy, qué sé yo, a darle el zinc al que lo falla. Pero hay una persona que tiene la habilidad o la destreza de ser carpintero, y el Señor le va a poner eso en la mente. Mira, esa señora hay que ayudarla. ¿Se fija? Posiblemente yo no sé, yo soy maestro, lo único que yo sé hacer. Bueno, pues entonces el Señor me dará la oportunidad de yo ayudar en ese sentido y en otras cosas que el Señor quizás me ha dado talento. Pero lo que quiero decir es que las obras que el Señor nos pone en nuestro camino, hermanos, son las obras que nosotros podemos hacer. Es lo que quiero decir. El Señor no nos va a dar a nosotros hacer una obra que yo no pueda hacer, que no esté dentro de mis capacidades. Y si estuviera fuera de mis capacidades, el Señor me capacitará entonces para hacerlo. Porque, seguro, porque como decía el versículo anterior, el Señor capacitó a este hombre con, mira que cuántas cosas, bendiciones le dio, cuántos talentos le dio, inteligencia, sabiduría, ciencia, arte. El Señor puede darnos todo eso a nosotros, pero lo que tengamos es importante, usemos para la gloria de nosotros. Eso es lo importante, que no cojamos el talento o la destreza y la escondamos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que quiere el Señor. Él lo que quiere es que nosotros, lo que Él nos ha dado, nosotros podamos abrirnos. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer eso. Como decía la hermana, posiblemente nuestra obra está en nuestro hogar, o posiblemente esté en nuestro lugar de trabajo, o posiblemente esté en el vecindario. A lo mejor nosotros pensamos que mire que va a estar en la calle como hace el hermano chico, sea, ay mira qué tontería, pero posiblemente esa sea la obra que el Espíritu Santo quiere que Él haga allí, dando testimonio de que Él, que Cristo habita en su corazón. Porque Él lo hace con amor, no lo hace por obligación, nadie se lo impone. 6 días va a regar, pero el séptimo no va a regar. Exacto, y te va a dar un testimonio que el séptimo día Él no va a hacer. Claro que lo hace de corazón, yo lo sé, por eso lo estamos mencionando. Y es importante el testimonio, como dice Gary. Pero ¿por qué Chiquito va a hacer? Cuando alguien venga a preguntar, él tendrá la oportunidad de decirle por qué él lo va a hacer. Así que el Señor sabe todas las cosas. Estamos aquí ahora en Ezequiel 11:5, donde dice: por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las entendido. Hermano, Dios nos usa en diferentes lugares. Cuando Dios nos quiere usar, ¿qué es la promesa que dice ahí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El Espíritu Santo viene, nos capacita y nos usa. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. Permita al Espíritu Santo que cada uno de nosotros podamos ser utilizados. Que el mío con estos últimos 2 versículos que están en. Yo quiero comentar eso, porque dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Pero, ¿qué le dice que diga? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Sí, que no es lo que tú quieras decir, es lo que así ha dicho Jehová. Importante eso, gracias Inés. Y en los últimos 2 versículos los tenemos en Miqueas, capítulo 2, versículo 7. Miqueas 2:7. Muy chiquito, menores, y te buscaron con cariño. Ok, el 2:7 dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien el que camina rectamente?
el 6 había dicho, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Y aquí lo que nos está hablando es de que realmente los profetas no van a profetizar si no son ¿qué? Inspirados o usados por el Espíritu Santo. La profecía viene de Dios, no viene del hombre. Por eso la profecía tiene que ser que el Espíritu Santo venga y actúe sobre la persona y la persona entonces tiene que profetizar, tiene que decir lo que Dios le ha dicho, porque la profecía que es un mensaje de Dios para su pueblo. Y el 3.8, que es con ese finalizamos, dice más, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y Israel su pecado. Aquí está profetizando que la desobediencia del pueblo de Dios, la desobediencia del pueblo de Dios. Siempre el Espíritu Santo trabajando en beneficio de nosotros. Recuerden, como estudiamos en la lección de esta semana, Dios amonesta porque los ama. Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, ustedes están en pecado, y ahora van a venir los egipcios, van a venir los persas, o van a venir los que sean, y los van a derrotar. Dios lo que hacía era dándole una advertencia, miren, vuélvanse a mí, sean obedientes, porque Dios quiere salvarnos y quiere que nosotros vivamos vida eterna, como desde el principio, desde que creó al hombre. Dios siempre ha querido que el hombre viva eternamente. Así que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, ha sido un trabajador incansable. Desde el Antiguo Testamento, hasta el final de los días, el Espíritu Santo seguirá trabajando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Cristo y Dios son una sola persona. En el texto que me gustaría que lo buscáramos en Joel 27 y 28, porque es la gran promesa que se cumple en Pentecostés. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es la gran promesa que hay que ver que se ha cumplido en la Biblia temprana, pero se va a cumplir en la Biblia también de una forma mucho más amplia. Bueno, que ya eso lo estamos buscando, hermano. Hoy estamos aquí con ese deseo, con ese propósito, que se derrame su Santo Espíritu individualmente en cada uno de nosotros, y por lo tanto la iglesia va a ser bendecida. Amén. Vamos a cantar otro corito.